moderando esta mesa. Originalmente la moderadora era la doctora Patti Ávila, sin embargo tuvo un percance, entonces no va a poder asistir el día de hoy. Quizás se reincorpore más tarde, pero bueno, daremos paso a esta mesa. Que tiene por título Transformaciones en ambientes rurales, dinámicas de cambio y construcción de alternativas con compromiso social. Tenemos 4 presentaciones. Nuestros tres ponentes serán, bueno, ya están conectados, será de manera virtual y únicamente una ponente que está aquí con nosotros, que nos acompaña. Entonces, si les parece, cada una de las presentaciones tendrá una duración de 15 minutos. Por favor, les pido que seamos amables y comprensivos con el tiempo y posteriormente una media hora destinada a responder preguntas para cada uno de los ponentes o quizás algunas preguntas que puedan ser respondidas por eh, los 4. Entonces, por favor, a nuestro primer ponente nos puede compartir la presentación. Claro que sí. Muchas gracias. ¿Me confirman, por favor? Si se puede ver. Efectivamente, ya se puede visualizar y cuando guste comenzar. Bueno, muy buenas tardes. Les habla desde Bolivia aquí Fernando Alcons. Soy geógrafo. Me enteré del coloquio y no quería quedar exento, más que todo en ese diálogo desde el sur que siempre debe estar vigente y palpitando para ver qué convergencias y también qué divergencias existen entre las diferentes situaciones. En esta oportunidad agradezco el espacio al SIGA y más que todo para poder compartir las experiencias desde aquí, desde Bolivia, un país andino, también amazónico, pero la idea ahora es compartirles un caso muy particular que vine trabajando en los últimos años y centrado más que todo en un territorio que tal vez muchos de ustedes conozcan, pero que voy a ir desarrollando con calma a través de los 15 minutos que me ha encomendado. Bueno, el título de mi ponencia es Seguridad hídrica multiescalar en contextos de sequía en el municipio o en el territorio de Tiwanaku, acá en Bolivia. Lo que les presento a continuación es una de las imágenes más recientes que se han obtenido acá en Bolivia, en inmediaciones del lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, con el cual compartimos con Perú. El altiplano está circunscrito en una área rodeada por montañas, por la famosa los Andes, que la posiciona en una situación muy particular en temas climatológicos y meteorológicos. Vivimos en una situación de estrés hídrico cada vez más agudo. Cada vez hay menos días de lluvia y los días de lluvia pues son más intensos. Pero lo que provoca este desequilibrio son lo que podemos ver en la imagen. Son dos comunarios cercanos al lago Titicaca en Taraco que han visto cómo el agua ha retrocedido varios centímetros de altitud, algo que era inimpensable hace unos 30, 40 años y que ha provocado realmente una crisis ecosistémico en este territorio. Ahora, este estrés se ha ido reflejando no solamente en la parte visual, como es el lago Titicaca como un ícono ambiental aquí en Bolivia, sino que se ha ido interiorizando en las diferentes comunidades. Pero en ese contexto de estrés hídrico, en un territorio árido, donde generalmente las comunidades campesinas indígenas originarias se dedican a la agricultura, desde hace más de ya casi 100 años se han ido implementando estrategias por parte de la cooperación internacional de poder diversificar la economía, la matriz económica de esas comunidades campesinas que se veían reducidas en, en disponibilidad de alimentos. Es ahí donde la lechería, a partir del ganado lechero, se instaura, ve sus primeros esbozos para poder adaptar al diferente ganado en un ambiente andino, muy crudo en unos puntos, pero muy amable en otros, para sobre todo la disponibilidad de forraje, para que los animales
puedan alimentarse del forraje natural y pues también signifique en cierta medida esa inyección de alimento bueno, diversificado hacia las familias. En este caso, el tema de la leche. Se insertaron diferentes variedades con fracasos y éxitos, pero la foto que les presento es de 1930, en los primeros novillos que llegaban al altiplano, que se iban adaptando y en la actualidad se ha ido consolidando, constituyendo la denominada cuenca lechera del altiplano boliviano, que constituye más de 7 municipios en los cuales la lechería se ha posicionado como una actividad económica muy importante, ya como un componente muy teórico, pero que sirve también para condicionar mucho este recorrido, se habla desde la seguridad hídrica más que todo desde toda esa dimensión de cómo acceder al líquido vital, pero también velando por una calidad que garantice tanto la salud y las actividades humanas, pero también en ese equilibrio con las actividades que rigen a la cotidianeidad de las comunidades. Los componentes son muy difundidos en diferentes medios: la disponibilidad, la calidad, la accesibilidad, los riesgos y sobre todo el tema de la gobernanza. En este caso les voy a presentar a Tiwanaku. Tiwanaku, tal vez muchos de ustedes lo conozcan como uno de los centros o de las culturas más antiguas del continente. Su famoso Puerta del Sol es la que les comparto a continuación. Y ese es el punto que inclusive entre bolivianos conocemos a Tiwanaku como esa faceta más cultural, antropológica, etcétera, arqueológica, pero también está inserto en lo que les mencionaba de la cuenca lechera. Ahí les presento una captura de imagen satelital donde podemos encontrar Tiwanaku, que está muy próxima al lago Titicaca, que le da ciertas condiciones para el forraje tan necesario para las vacas y que esto sea de alimento y para luego posteriormente obtener la leche que se puede dividir en dos: para el consumo interno, que se ha reducido mucho, pero sobre todo para la comercialización en favor a la ciudad de La Paz, que es la mayor demandante de este alimento. La metodología de manera muy sintética se ha dividido en dos. Este trabajo se ha realizado desde el 2022 al 2024. En una primera etapa, sobre todo acompañando a comunidades del municipio de Tiwanaku, específicamente 4 que están señaladas acá. Este trabajo no tenía ninguna intención académica, no tenía ninguna intención de publicación, era más el pedido de las comunidades ante una situación de crítica de estrés, una sequía del 2023 que se había prolongado por más de 9 meses, algo totalmente irregular en el sector. Es así que las comunidades a través de sus autoridades indígenas originarias, como se los menciona acá en Bolivia, se contactaron con mi persona para poder hacer un registro de fuentes de agua que iba a ser insumo para construir una propuesta y hacer frente y proponer acciones ante el gobierno local. Este gobierno local limitado de la capacidad técnica, si bien tiene su aparato técnico, era muy reducido para poder atender una situación como la que se vivió en el 2023, de un estrés totalmente crítico, tanto para el consumo animal, también para el consumo humano. Llevó a una logística tremenda para poder llevar agua en cisternas y la cual se veía reducida. Es así que las comunidades indígenas originarias, a través de sus autoridades, me buscan por la experiencia que yo tenía trabajando en un plan de desarrollo territorial en la región, para poder buscar insumos técnicos que sirvan de sustento para proponer acciones no inmediatas, sino a largo plazo. Entonces, parte de esa metodología que quiero recuperar y se las comparto, no estaba aliado a un trabajo académico, simplemente era ese apoyo que se me había solicitado de parte de estas autoridades, y yo, bueno, con el cariño que también le tengo al sector y por los años que había trabajado, pues me brindé gustoso de hacerlo. Y es así que surge también esta convocatoria como ese detonante para poder sistematizar toda esa experiencia y
reflexionar sobre cómo se fue construyendo, no solamente estos insumos con datos GPS, con el recorrido para ver cuánta agua hay, el caudal, etcétera, sino para ver cómo se ha construido por debajo todas estas propuestas que al final se han ido consolidando, presentando más que todo escalas de acción, que es lo que les voy a presentar a continuación. Vale la pena recordar que este trabajo se enmarca en el 2023, de mayo a octubre, que ha sido uno de los años más críticos en sequía en el municipio, la cual ha motivado a diferentes comunarios pues, a buscar alternativas, y entre esas alternativas era ver qué está pasando con nuestras fuentes de agua. Ya en el recorrido con las comunidades, a través de esa interacción y ese andar y debatir y analizar en el terreno con la gente, más allá del trabajo técnico que era capturar los puntos GPS o trazar o hacer alguna mensura, que sí tiene su valor y tuvo su valor, como les voy a compartir más adelante, lo que intenté plasmar fue ese recorrido de cómo las familias, en una primera instancia, van diseñando estrategias para poder afrontar estas situaciones de sequía. Aquí, como como primera lámina, les comparto la responsabilidad familiar como una parte importante de toda esta reflexión. Cómo las familias, desde sus propios lugares, empiezan a a adoptar prácticas que antes eran no eran, eran ajenas a ella. En este caso, la plantación de árboles que son endémicos, pero que no son del sector. Son endémicos de regiones un poco más distantes, pero a través de la compra de diferentes plantines y diferentes intermediarios, son las propias familias las que van plantando los árboles, pero no de manera aleatoria o de manera o para, no sé, ponerlo de decoración, ¿no? O plantas decorativas, sino en los ojos de agua familiar que ellos tienen o donde ellos perciben que la humedad a través de los ojos de agua de los manantiales emana cuando hay la temporada húmeda. Es así que he podido presenciar este tipo de acciones que se han ido dispersando entre los diferentes actores. También a través de apoyos y de inversión personal o familiar se presencia infraestructura. Aunque se ha consolidado la infraestructura familiar para el cuidado o la reserva de fuentes de agua, se ha evidenciado que esta no ha sido suficiente o representa retos dentro de un futuro, ya que, como podemos ver en la imagen, a pesar de que se tenga estos almacenajes para el consumo del ganado vacuno, estos no han sido bueno, han sufrido diferentes desperfectos, en este caso contaminación, al tener el agua totalmente imbebible para los animales, y la inversión familiar que se hacía, pues se queda también estancada. Por otro lado, esas estrategias familiares que se van diseminando en un contexto de estrés hídrico, en la cual las familias también se ven en la situación de ver qué hacemos. Si le damos el agua al ganado, de donde nosotros obtenemos nuestros ingresos económicos, o lo optamos simplemente para el consumo y la agricultura. En este caso, les comparto que he visto situaciones tan heterogéneas en las cuales familias preferían dar el agua que obtenían mediante sistemas de almacenaje al ganado, a las vacas lecheras. Y ellos buscaban otras maneras de poder acceder al líquido vital o esperando a las cisternas que el gobierno local ha habilitado, o por medio de compra de agua embotellada. O en casos más críticos, migrar a los centros poblados más cercanos, de donde había mayor cantidad o había una mayor regulación del agua, y de ahí poder acceder. Pero había otros casos más mm, críticos, si le podríamos decir, en la cual, bueno, si no hay agua, entonces, ¿qué podemos? Optamos por las bebidas con gas. Estamos hablando de marcas como Coca-Cola, Fanta, Pepsi, que eran las que más se consumían en contraposición de el agua. Bueno, pero también este escenario nos muestra los retos y la necesidad que se tiene que hablar de la seguridad alimentaria desde las familias. Porque muchas veces, o especialmente acá en Bolivia, la seguridad alimentaria se lo toma desde la comunidad como unidad base fundamental del territorio. Pero las familias, desde sus diferentes heterogeneidades, también diseñan elementos para poder hacer frente a esto. Algunos más controversiales que otros, pero las hacen.
Por otro lado, a una escala comunal tenemos los comités de riego, que son los representantes de la comunidad que son identificados, que son asignados para que ellos sean los que velen por el tema del mantenimiento, para que vean el tema de la distribución y que lidien con los conflictos. Estos en este contexto de estrés hídrico han tomado un papel fundamental. Si podemos ver la fotografía, realizábamos un pequeño bosquejo de todos los sistemas de agua potable que habían en la comunidad. Cuáles estaban secos, cuáles necesitaban mantenimiento y así poder esbozar qué son las necesidades para un futuro. También el registro colectivo de aguas a la cual participé, para ver cuáles son las necesidades de la infraestructura que ya tenían, cuáles son los retos, contaminación de las fuentes de agua o algún tipo de agrietamiento que se ha visto o algún desperfecto que había. Esto ha Nos queda llevado, un minuto. perfecto, gracias. Esto ha llevado a que los acuerdos internos sean fundamentales para mantener esa cohesión y que de manera constructiva podamos llegar a una posición supracomunal que haga frente al gobierno local y al gobierno central social y se creen Eh, no te escuchamos más. Se quedó. ¿Hola? Sí, 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 sí. Sí, me parece que. compartir, pues se rescatan muchas de las conclusiones, sobre todo prestar atención a la familia como parte de la estructura de la seguridad hídrica, como parte también fundamental de la implementación de éxitos y fracasos. El compromiso social que mencionaba al principio se materializa más que todo cuando las ideas se concretizan en acciones y se reflejan desde la apropiación de las propias comunidades, de las propias familias, frente a actores a los cuales tienen que lidiar para poder asegurar el acceso al agua y estas estrategias pues para poder contribuir a una oportunidad de cohesión y estar preparado ante situaciones más difíciles. Gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, esta ha sido nuestra primera ponencia y ahora comenzaremos con la segunda, que está a cargo de Felipe Covarrubias Melgar y de Mariana Martínez Castrejón. ¿Nos pueden ayudar a compartir la presentación, por favor? Listo, ya la podemos visualizar, solo si le cambian, sí, a modo presentación. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Vengo a presentarles un caso sobre residuos sólidos, sobre una complejidad político-ambiental que, bueno, ya les presento. Como antecedentes, Chilpancingo es la capital del estado de Guerrero, en México. En 2014 se inicia una elaboración del programa de gestión de residuos sólidos urbanos, pero en el 2015 el relleno sanitario que estaba en funciones fue clausurado y derivado de esa clausura se vino una crisis ambiental por un exceso de residuos sólidos y que esta crisis fue recurrente en años subsecuentes. A tal manera que, bueno, era una cuestión, pues ya, de salud que sobrepasaba muchas de las capacidades del municipio. Bueno, para ubicarlos, bueno, estamos en México, en el estado de Guerrero, y aquí podemos ver al centro, en donde se hizo más bien una celda emergente para poder resolver esta contingencia ambiental por residuos, y se hablaba de un proyecto intermunicipal entre el municipio de Chilpancingo y el municipio de Tixla. Entonces era algo novedoso en el 2015 que, bueno, se pretendía realizar de esta manera y poder solucionar esta crisis. Ahora, ¿cómo se da esta complejidad de las que le platico? Bueno, iniciamos con el predio, que es el que se marca acá en la imagen satelital. Esta es imagen en 2015. Pero bueno, aquí podemos ver el territorio del municipio de Chilpancingo, que es el dueño del predio en donde se van a depositar estos residuos. En esta otra
superficie pertenece al territorio del municipio de Tixtia. Entonces, el predio está en otro municipio, es del municipio Chilpancingo, pero está ubicado en otro. Y en la siguiente cobertura, pues se da la superficie del municipio de Eduardo Neri. Entonces, están en este límite político-administrativo y bueno, estos tres municipios empiezan a tener, a generar esta complejidad debido a que, bueno, eh, la subcuenca de Oaxaca que escurre hacia la mayor parte del territorio del municipio de Eduardo Neri, pues se ve de alguna manera con mayores afectaciones que les mostraré más adelante, y pues por ende, pues la cuenca, también en este caso la parte alta es donde se ubica este relleno sanitario y en ese momento pues la celda emergente. Bueno, el proyecto se trataba de, primero, de generar un proyecto integral para atender por lo menos 10 años, tener la capacidad de almacenar y de disponer de los residuos generados de los dos municipios en 68 hectáreas. En aquel momento, bueno, era una cuestión de abrir caminos y de generar pues esta celda emergente de manera provisional y después pues generar el proyecto ya completo. En cuestiones del ordenamiento territorial, sí había cabida porque en la unidad de gestión ambiental destinada para esta área, había una política de aprovechamiento de impulso urbano. Entonces, el POET, aun cuando no estaba publicado, tenía una afinidad para desarrollar este tipo de proyectos. Y bueno, ahora, este cambio que se da tanto en lo rural y con actividades agrícolas y pecuarias, es importante entenderlo también como lo vemos en el SIC por capas, pero no las capas físicas, sino las jurídicas, en donde se traslapa la cuenca geográfica con la división político-administrativa de los municipios. ¿Sí? Entonces, estas capas vuelven a ser relevantes y vamos a ver cómo se puede, de alguna manera, rescatar esta forma. Recapitulando, en 2014 se hace este programa, se plantea un relleno intermunicipal, existe una clausura, hay apoyo gubernamental, hay estudios que le dan seguimiento a este proyecto, se genera esta celda emergente, pero bueno, también tiene un procedimiento administrativo por incumplimiento a la normativa ambiental. Y durante este lapso en donde la celda de alguna manera resolvía y la clausuraban y la multaban y volvía, se dio políticamente un conflicto entre los dos municipios que estaban trabajando en un inicio. Se da una alternancia política también en estos municipios, en donde, bueno, partidos políticos ya de distintos partidos dejan de trabajar en el mismo fin, y bueno, las contingencias se vuelven a dar recurrentemente en la capital. Para esto se genera un proyecto alterno de relleno sanitario en el Cerro del Huiteco, que de alguna manera va sobrellevando todas estas toneladas y dispone de una manera pues también emergente, pero ya a mayor escala, todos estos residuos. Pero bueno, finalmente también ya está por cumplir su vida útil y volvemos al mismo lugar de la celda emergente clausurada para un nuevo proyecto que pues se echa a andar en este año. Actualmente, para volverlos a ubicar, en la parte amarilla tenemos el relleno sanitario del Huiteco, que ya está por terminar su vida útil. En rojo la parte del proyecto inicial, que ahorita vamos a ver cómo está ya listo, y sobre todo que vean esta zona agrícola marcada en verde, que es del municipio de Eduardo Neri, y que bueno, no, pues tiene bastantes actividades y está cuenca en media y cuenca baja de donde se ubican estos rellenos sanitarios. Aquí podemos ver, bueno, pues ya el relleno del Huiteco está ya sobrepasando su capacidad y el relleno ya
vamos, el de Metlalapa, en donde estaba la celda clausurada, bueno, pues ya está listo para poder recibir en este año, pues todas estas cerca de 400 toneladas que genera el municipio de Chilpancingo. Y bueno, así está la expectativa. Y bueno, recapitulando, de estos posibles impactos que en aquel momento se detectaron, y de aquí presento de manera general, pues los principales que motivan esta presentación, que son pues la posible contaminación por lixiviados, ¿no? Que pueden afectar tanto el agua y el suelo, y bueno, la propia escorrentía pues los va a llevar a esta área agrícola, ¿no? En ese caso, pues el municipio de Neri es el que se lleva la mayor, vamos, de estos impactos. En las emisiones a la atmósfera, pues comparten los tres municipios ese posible impacto, y tanto de en flora y en fauna, bueno, pues la deforestación y el desplazamiento de algunas especies, pues se da para ambos, porque pues están muy cerca, y entonces el sistema ambiental pues comparte también esto. En la parte socioeconómica, pues bueno, Chilpancingo es el que de alguna manera resuelve y se lleva la mayor de los impactos benéficos en este sentido. Respecto a la responsabilidad ambiental, que es también interesante detectar, porque bueno, el municipio generador, el municipio de Chilpancingo, es propietario del terreno, es dueño de los residuos y es el principal responsable en caso de un delito ambiental. Y bueno, el municipio de Tixla no se queda atrás, porque bueno, se vuelve corresponsable, porque ese es en su territorio en donde se autoriza, o puede que no autorice, este relleno sanitario, o en cualquier momento puede clausurarlo o hasta cobrar algún tipo de impuestos. Sin embargo, para el municipio de Eduardo Neri, pues es quien recibe, como vimos, los mayores impactos, Cuenca Bajo, y por participar en estos proyectos, sabemos de fuente directa que no fue consultado en el procedimiento de impacto ambiental, no tiene ningún poder sobre el relleno, y pues solamente puede denunciar posibles impactos ambientales, que espero que no sucedan, pero si suceden, bueno, pues será algún precedente para poder hacer las siguientes propuestas. Retomando la parte de la teoría de varios autores que hacen del manejo de cuencas, pues ya hasta una política que se debe de adoptar. Encontramos varios que también coinciden en poder empatar esta superficie de la cuenca hidrográfica, a que pudiera empatarse con la política administrativa, por lo menos a nivel municipal o regional. Entonces, esto pues se ha dicho y se sigue retomando, y es aquí donde también se puede, ejemplificar, ¿no? Cómo se puede, de alguna manera, abordar esta complejidad del que les platico. Pero bueno, ya hablando en conclusión de que, bueno, cómo este análisis que les presento puede ser, ¿sí?, el sustento técnico científico para generar nuevos criterios para el diseño y operación de estos rellenos sanitarios. Específicamente pongo los principales que detectamos en aquel tiempo y que ahora me permito presentar, pues es esas modificaciones a la norma 083, que específicamente que vayan vamos a añadir unas condiciones de selección del sitio, en donde se especifique que la disposición de un municipio tendrá que ser dentro de sus límites municipales, para que no se pueda repetir esta condición de que un municipio deposite sus residuos en otro, sino que se haga cargo de sus propios residuos en dentro de su límite municipal. También, pues, evitar esta construcción de rellenos sanitarios en cuencas y cuencas que sobrepasen estos límites, como lo vimos. Estábamos en el límite de uno con el otro, pero el sistema ambiental que determina la subcuenca, pues estaba en otro municipio la mayor parte, ¿no? Y bueno, utilizar la cuenca hidrográfica como esta unidad de planeación, tanto para los residuos como para la planeación urbana o alguna otra proyecto que pudiera generar algún impacto sinérgico.
En el proceso de evaluación de impacto ambiental, pues la idea es que se tengan una mayor consideración a impactos sinérgicos. Normalmente se analiza el sistema ambiental, se ve los impactos más directos, pero esto va más allá de estas fronteras político-administrativas, y que el ambiental pues está ahí de manera natural y que nos dice, ¿no? Que los impactos pueden ser a mediano y largo plazo y pueden ser muy relevantes, ¿no? Entonces, para ello, pues es eh, evitar esta sobreposición, como les decía, de estas capas jurídicas en los marcos regulatorios municipales que crean pues estas condiciones de conflicto. Y bueno, hacer más amplia la participación ciudadana en estos tipos de proyectos. Sobre todo, bueno, pues Cuenca abajo, porque Cuenca arriba, pues todo de alguna manera se pudo solucionar legalmente, pero el impacto a mediano y largo plazo se puede dar. Y ojalá me equivoque y no escurra ese lixiviado, pero si hay una tormenta, si hay un huracán que sobresature este relleno sanitario, pues claro que va a haber una escorrentía que llegue a esas zonas agrícolas. Pero esto no debe de quedar aquí. También debemos de, como científicos, impulsar estas modificaciones e ir a los congresos locales, estatales, y fomentar estas modificaciones de ley. Sé que cuesta mucho trabajo, sé que de repente no somos políticos, pero es nuestra labor, tener y decir con datos científicos que esto puede suceder y cómo se puede evitar. Y bueno, son propuestas que no están fuera del contexto, que son posibles y que se pueden adoptar para mejorar este tipo de proyectos. De mi parte es todo y agradezco el tiempo. Muchas gracias. Bien, pues ahora toca el turno de nuestros la tercer ponencia, que está a cargo de Ana Merlo, Isabel Ramírez, Rosaura Páez e Ismael Venegas. Sí, por favor. Voy a ponerme este lado. Buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. Yo les voy a platicar. ¿Está bien así o necesito un micrófono? Con el. ¿Está bien? Okay. Les voy a presentar este tema: colaboración ciencia-sociedad para el monitoreo de la calidad del agua en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. Bueno, represento al equipo SIGA UNAM en esta ponencia. Y vamos a abordar esta evolución de la colaboración, de esta sinergia que es dentro de la red. Esta red de monitoreo se estableció en el año 2011 con el objetivo de tener una herramienta para la gestión integral a nivel cuenca de la Reserva de la Mariposa Monarca, también para tener una base de datos regional con información sobre calidad de agua a largo plazo y pues detectar alertas tempranas de contaminación o degradación del agua, además de fortalecer las capacidades locales y empoderar a las comunidades para incidir en políticas e instituciones pues responsables de la gestión del agua en distintas comunidades. La representan asociaciones civiles, 4 asociaciones civiles, el sector gubernamental a través de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca dentro de la CONAM, y como institución académica, pues el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental. Entonces, a grandes rasgos, este es el funcionamiento inicial de la red. Se identificaron necesidades de monitoreo, se tiene el compromiso de comunidades y el compromiso de las organizaciones no gubernamentales para un largo plazo, el involucramiento del SIGA y al final de todo, pues un trabajo conjunto. Se inició con 27 sitios de muestreo de agua. Lo que ustedes ven en la diapositiva es la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, zona amortiguamiento con línea amarilla y zona núcleo con línea roja.
En la parte norte son unos sitios que están dentro de la zona núcleo, zona de amortiguamiento, y en la parte centro-sur, pues tenemos otros sitios de monitoreo que abarcan pues esta zona. Estos cuerpos de agua son de uso y consumo doméstico, también hay manantiales donde son de consumo humano y sitios de protección ecosistémica. De una manera más visual, son solamente 4 sitios que les presento aquí. Son manantiales protegidos, ríos donde están en la cuenca alta que utilizan para bajar agua, pues los de protección ecosistémica en la zona núcleo y de uso doméstico. Bueno, todo comienza, o más bien el centro de este monitoreo es a través de reforzar la comunidad, ¿no? Las comunidades. Y dentro del esquema de Global Water Watch, del que lleva una capacitación a la población interesada para que se genere conocimiento y las comunidades se apropien de él. Esto a través de muestreos mensuales de distintos parámetros de calidad del agua y utilizando técnicas sencillas que son de observación y medición, pues en el campo se utiliza un kit. Y el SIGA, dentro de sus actividades de convenio en esta red de monitoreo, pues tiene a cargo la verificación de estas mediciones que se realizan in situ. La verificación se hace con muestreos y verificaciones después de lluvias y secas, es decir, 2 veces al año, de muestras de agua. Se utilizan técnicas de mayor precisión, tanto medidas en el campo como traídas aquí al laboratorio de suelo y agua del SIGA. Y se generan informes técnicos de resultados para entregarse a las distintas asociaciones civiles. Bueno, entonces recordamos este funcionamiento inicial de la red, pero pues todo esto, ¿saben? Los engranes que son compromisos, que es trabajo conjunto, tiene mucha otra complejidad dentro de las organizaciones y dentro pues de la academia, ¿no? Que a veces en la evolución de esta red, pues van saliendo detalles. Esto nos lleva a tener un funcionamiento integral hasta el 2019 por ejemplo, pues la gestión de recursos, ¿no? Recursos que las organizaciones, la mayoría de las organizaciones, pues se fueron debilitando. Entonces, tenemos hasta este punto una red que, pues, que genera nada más monitoreo de calidad del agua hasta el 2019. Sin embargo, el esfuerzo se mantiene en estos 12 sitios que pertenecen a la cuenca del río San Juan Zitácuaro, un esfuerzo que la organización civil Alternare, apoyada por la Fundación Río Arronte, pues mantiene hasta la fecha. Tenemos 12 sitios en esta cuenca que es de vital importancia no solo para el oriente de Michoacán, sino para toda la zona metropolitana del Valle de México, porque pues todos los flujos que terminan en la presa del Bosque, que se ve en el sur de la cuenca, pues también son parte del sistema Cutzamala, ¿no? Como sabemos, es parte importante de la captación de agua de este sistema. Dicho esto, les presento algunos resultados aplicados de esta asociación, bueno, de esta colaboración ciencia-sociedad, donde el SIGA principalmente es el encargado de procesar e interpretar los resultados de calidad del agua. Y mencionando nada más la parte de la cuenca río San Juan Zitácuaro a través de Alternare, pues se tienen esta difusión de resultados a través de presentaciones en asambleas comunitarias y ejidales, y también en la elaboración de otros insumos como un plan de manejo integral a nivel cuenca, donde también ya se integran pues otras participaciones de distintos niveles, municipales, estatales y federales, por estar una reserva federal, pues formando parte. También se difunden resultados con los representantes de comunidades y ejidos y pues actualmente con la CONAGUA y COFOM, que forman parte del Comité de Cuenca. Profundizando un poco con lo que hace el SIGA, pues tenemos una interpretación amigable para dar estos resultados a las comunidades, porque son parámetros
físico-químicos y bacteriológicos, pues que tal vez no van a lograr comprender toda la parte técnica, pero sí si lo transformamos, en este caso, en un índice de calidad del agua, donde les identificamos su calidad del agua para consumo humano, para uso agrícola o para la pesca y vida acuática. Entonces, esto fue un trabajo que se hizo a toda la red, no solo pues, a la cuenca del río San Juan Zitácuaro, y se presentó la calidad de agua que representa cada sitio en secas y lluvias, pues para cada uso uso de agua. También de esto desprendimos recomendaciones por ejemplo, de los sitios de muestreo. Hasta cierto punto, las acciones que tendrían que considerar, si ya no hacían un monitoreo de calidad del agua, ¿qué acciones, qué áreas de oportunidad podrían considerar para implementarse después, ¿no? Observaciones generales y también si continúan con el monitoreo de calidad del agua, ¿qué parámetros representaban o no diferencias significativas para continuar monitoreando o para quitar, o en este caso también otros parámetros de importancia a nivel cuenca para agregarse? Bueno, rápidamente unos resultados de los sitios de monitoreo de la cuenca del río San Juan Zitácuaro, que se tienen actualizados hasta el 2023, donde en términos generales son solamente 4 sitios con una calidad del agua levemente contaminada para consumo humano, lo que les indica a las comunidades pues que no deben de tomarla directamente, como la plantilla que teníamos antes, donde se les recomienda o se les indica que tienen que hacer un tratamiento, pues hervirla o clorarla para que para que no pueda ser perjudicial. Las actividades de difusión que son pues lideradas por Alternare y otras asociaciones civiles, son principalmente a través de talleres, por ejemplo, este taller que se hizo para tener el plan de manejo integral de la cuenca, a través de las asambleas y también de los consejos de cuenca que se hacen periódicamente. También se realiza material de difusión por las comunidades, como les comentaba, que se entregue de una manera amigable para ellos visualmente y pues también cuando haya lectura disponible en estos insumos y pues entiendan los resultados que se han generado en este monitoreo. Insumos estratégicos que no solo son para la comunidad, sino para todos pues, las instituciones implicadas, como un plan de acción inmediato para gestión comunitaria de la cuenca del río San Juan Zitácuaro en 2015 y ahora en el 2021 este plan de manejo integral que pues es resultado de un conjunto de acciones y mesas de discusión donde todas las partes están involucradas. Y a manera de conclusiones dentro de este eje temático, porque pues podemos tocar distintas otros pues temas dentro de la red, pero entramos con este eje temático que estamos aquí manejando. Rescatamos que el éxito de la colaboración ciencia-sociedad dentro de esta red de monitoreo comunitario ha sido un esfuerzo bilateral. Siempre ha sido pues la institución académica con las organizaciones civiles y también pues apoyo de las instituciones federales. Al 2024 tenemos la base de datos de 13 años de mediciones en algunos sitios, es decir, se ha logrado en parte el objetivo y ha servido para detectar otras áreas de oportunidad en beneficio de comunidades y de los recursos naturales de la reserva. Y pues aunque la red se ha debilitado en cuanto a participantes de ONGs debido a pues a esta falta de gestión de recursos, eso no quiere decir que tanto el SIGA como las organizaciones que están activas, pues mantienen los diálogos con estos miembros inactivos a través de reuniones semestrales que se tienen dentro de la red para seguir apoyando la búsqueda de alternativas y su reincorporación. Es decir, esas organizaciones que han parado su monitoreo no se han desatendido como tal de la red, sino que pues están en la búsqueda de reactivarse, ¿no? Y creo que es todo. Gracias.
Muchas gracias. Y finalmente toca el turno de Elizabeth Villalobos Corrales. Por favor, ¿nos puedes compartir tu presentación? Perfecto, muchas gracias. Si gustas comenzar. Eh, Buenas tardes a todos. El tema que yo voy a presentar es la gestión sostenible del agua en la microcuenca de Cacalotenango con un enfoque rural participativo. Cabe mencionar que es parte de una investigación de maestría a cargo de la doctora Columba Rodríguez Alviso y el doctor José Luis Aparicio. El objetivo de esta investigación es analizar los factores asociados con la problemática del agua para proponer estrategias sostenibles de gestión, como ya lo mencionaba, con un enfoque participativo. ¿Cuál es la contribución y relevancia de esta investigación? Pues es de gran importancia porque va a generar conocimiento que va a integrar aspectos socioambientales para abordar un problema crítico que actualmente estamos sufriendo en nuestro país con enfoque participativo, que es lo que falta también, y pues proponernos nuevas soluciones y estrategias. Como introducción a este tema, cabe mencionar que la gestión sostenible del agua es un desafío en la actualidad que sirve más que nada para garantizar el bienestar de las comunidades y sobre todo conservar los ecosistemas. En cuanto a la gestión sostenible, pues creo que algunas de las principales problemáticas, ¿no? Que sufrimos hoy en día de acuerdo a la escasez de agua, pues es el cambio climático, la demanda de recursos y sobre todo el mal manejo, ¿no? De ellos. Y pues también con todo esto, pues se requieren, ¿no? Nuevas estrategias, como ya lo mencionaba, y sobre todo garantizar la disponibilidad a las futuras generaciones. También cabe mencionar que esta investigación integra varias dimensiones, entre ellas están los aspectos ambientales, sociales, económicos y culturales. La metodología de esta investigación tiene un enfoque mixto y con un diseño participativo. Los métodos de esta investigación es el analítico por medio de revisión de literatura, las técnicas y herramientas que se han utilizado. Hola Elizabeth, no te escuchamos. Las actividades pues son revisión también de base de datos, Elizabeth, pruebas. disculpa, te dejamos de escuchar. Por favor, si puedes repetir nuevamente lo de los métodos. Se cortó un poquito. Gracias. Ok, ¿sí me escuchan? Sí, ya. Ok. Adelante. Sí, bueno, de acuerdo a esta investigación, como lo mencionaba, son tres métodos que se están utilizando, entre ellos el analítico, que es la revisión de literatura, entre las técnicas o herramientas, pues es el análisis estadístico. Nuevamente te perdimos en análisis estadístico. Sí. ¿Puedes apagar tu cam? Hola. Oh, no sé. Elizabeth. Ah, ok. Vamos a ver si sí aparece todavía conectado, pero tal vez está grabado eso. Sí. Ya no aparece conectado. Se desconectó.
Bueno. Ok, bueno, debido a esta pequeña falla técnica, tomaremos unos minutos para realizar preguntas a nuestros tres primeros ponentes, en lo que vemos si Elizabeth se vuelve a conectar y podemos finalizar esta última presentación con ella. Entonces, quisiera conocer si los aquí presentes tienen alguna pregunta para las tres ponencias que hemos tenido. ¿Alguna pregunta, aportación adicional que quieran realizar? Sí. Bueno, veía en en la última lámina que nos compartías, pues ya son un montón de años, ¿no? Que llevan haciendo monitoreo. ¿Y cuál es el panorama que se ve, digamos, de cuando se empezó a ahora? Digamos, ¿se ha mejorado la calidad del agua? La gente como que sí ha tomado, pues, acciones con todo este trabajo que se ha llevado. Y otra es, ¿por qué se ha disminuido la participación? O sea, ¿qué ha llevado a que ahorita como que están menos activos que previamente? Gracias. Sí, gracias. Preguntas, no, gracias. Preguntas muy interesantes, gracias porque así aportan a... Ya no indagamos tanto en la presentación, pero son cosas muy necesarias de platicar, ¿no? La parte de la calidad del agua, hay sitios, los sitios contaminados han estado contaminados del día 1 al año 13 de la misma manera. Entonces, es por esto que se recomiendan esas estrategias de dar otro paso más allá del monitoreo, sino de una remediación o una prevención tal vez, o detección de la fuente pues, emisora de los contaminantes o de la contaminación en general. El resto de sitios mantiene... La cosa es de que hay solo diferencias entre lluvias y secas, pero en cuanto a calidad del agua, mantienen una diferencia poco significativa o no significativa para decir que ha habido pues una recuperación en su calidad o una disminución. Entonces, esto es en los sitios que tenemos muchos años, el resto pues se han pausado y no podemos hacer una interpretación con 2, 3, 5 años porque es una cuenca que además tiene bastante, o sea, no es natural, se ha canalizado, los flujos no son naturales, entonces no podemos pues hacer como interpretaciones a la ligera. Y de la otra pregunta, pues es que es una comunidad, bueno, una cuenca agrícola, entonces tienen sus actividades muy demandantes de tiempo, las personas que iniciaron en este compromiso y que al final es un voluntariado y que sí son 1 o 3 días pues que ellos dedican al monitoreo y es mensualmente, pero de una forma u otra, pues han perdido el interés por justo no, no tenemos información certera de ellos que nos digan por qué. Esto es pura suposición mía, pero entiendo que un poco la respuesta era la falta de tiempo que ellos tenían para desplazarse a hacer estos monitoreos. Y bueno, que otra, también de las organizaciones, ellos sí es el recurso, porque estos kits cuestan y son relativamente caros, entonces digo, para que una organización que tiene proyectos pequeños anuales lo pueda costear en 5 o 10 puntos, pues sí les genera un costo. Entonces, esto, ¿no? Han sido las dos principales razones. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para nuestros ponentes, para Felipe, para Fernando? Gracias. Sí, buenas tardes. Tengo unas preguntas para Felipe. ¿Está todavía conectado? Y adelante. Sí, respecto a lo que nos platicaba del relleno sanitario de Metlalapa, por lo que entendí, se sometió, bueno, se elaboró la manifestación de impacto ambiental, pero hubo consulta pública, se abrió a consulta pública esa manifestación de impacto ambiental. Y la otra es si el sitio
cumple con lo ya establecido en la NOM 083. Parte de lo que nos platicaba era pues una propuesta de actualizar la norma y que considerara otros aspectos, pero la selección, o sea que si el sitio cumple con lo establecido para la selección según la NOM 083. Y la tercera es si existen programas de ordenamiento ecológico a nivel local, por ejemplo, ahí en el municipio de Tixla, para la regulación pues, de este tipo de actividades. Claro que sí. Mira, en el 2015, que fue el manifiesto que se presentó, sí, acuérdate que siempre hay un periodo de consulta que está disponible, pero siempre, en este caso fue a nivel estatal, no fue a nivel federal, con Semarnat fue estatal. Entonces, si recuerdas, a nivel federal, te piden la publicación en un diario de mayor circulación y se avisa, en este caso, a los municipios que están integrando en el proyecto. En este caso eran los dos. El mayor afectado no estaba política ni administrativamente avisado, aun cuando era el que iba a recibir los posibles daños ambientales. Entonces, respecto al programa que les presenté, sí se hizo a nivel estatal, no se publicó, por lo cual no ascendió a ser una norma que se pueda vincular, pero se consulta para poder hacer el manifiesto. Y bueno, cumple en la política que ahí se menciona. En el caso del cumplimiento de la norma 083, yo recuerdo que le faltaba el punto sobre la distancia a un cuerpo de agua, que si no mal recuerdo, mínimo, no menor de 100 metros, y bueno, sí había un escurrimiento, y el otro era el permiso de aeronáutica, porque hay un aeropuerto en Chilpancingo y tenía que estar fuera del cono de aterrizaje y estaba también en una parte límite, y la preocupación siempre es por la fauna que pudiera rodear a este relleno y que pudiera causar algo. Pero eran esos dos, pero los últimos estaban así como que en cumplimiento e incumplimiento en el límite, pero todo lo demás sí podía cumplirse y de manera legal. Bueno, pues se dio. Se le multó, tuvo su procedimiento administrativo porque en la emergencia pues lo abrieron y empezaron a resolver la contingencia que tenían en la capital. Y creo que pues bueno, fue una decisión política y tuvo un costo, ¿no? Después se hizo la alternativa y ahora vuelve, ¿no? Y por eso la presentación, porque ahorita va a volver a estar eso latente de lo que vimos en el 2015. Ahora, espero que no se dé, pero bueno, las lluvias, nos van a dar o no la razón. Muchas gracias. Otra pregunta que es de Esther Aguilar. Bueno, ella comenta, gracias por las presentaciones, y a ella le gustaría saber qué desafíos en relación con la calidad del agua presenta para el uso de plaguicidas y el manejo de los envases vacíos, ya que en algunas comunidades pues incluso los depositan en cuerpos de agua. Felipe, ¿te gustaría contestar esta pregunta? El micrófono está apagado. Una pregunta también. Sí. Aquí está. Ay, gracias. Porque justo es un tema también que se ha desarrollado dentro de esta cuenca de Río San Juan Zitácuaro. Entonces no es parte de la presentación, pero sí son desafíos complejos. Esto justo que encuentren envases en los cuerpos de agua o que no se haga un buen uso un uso y manejo de los pesticidas, pues es inminente la contaminación, ¿no? Es inminente que va a haber una degradación de calidad del agua, y lo tenemos como caso de estudio en esta red
de monitoreo, bueno, en estos sitios de monitoreo, que hicimos justo análisis también de pesticidas y pues encontramos incluso pesticidas que pues que de una u otra manera ya no son tan usados, ¿no? Pero son muy persistentes en el ambiente. Entonces, no sobrepasa como tal cada uno la norma, pero tenemos un cóctel de pesticidas que sí lo sobrepasan. Entonces es una degradación inminente de calidad del agua en cualquier cuerpo de agua, no solo en mi zona de estudio. De los aquí presentes, ¿alguno quisiera realizar algún comentario, algún aporte adicional? Hasta atrás. Gracias, amigo. Yo tengo una pregunta para Ana. Es básicamente cuál es la ventaja de formar parte de la red Global Water Watch. ¿Cuál es la ventaja de formar? Pues sí, pues. Es que Amparo respondió con sus ojos. ¿Cuál fue la ventaja? Bueno, fue una ventaja inicial de cómo se conformó la red de manera inicial, porque fue un acuerdo en su momento del Fondo Mexicano para Conservación de la Naturaleza con Global Water Watch. Pero justamente en esta evolución que ha habido, donde se han ido saliendo, ya no la tenemos, ¿no? Porque más bien representaba una desventaja porque nos obligaba a comprar un kit que era muy costoso para las comunidades, entonces el propósito de lo comunitario se perdía al no tener el dinero, aunque podían ejecutarlo fácilmente, era muy costoso. Y otra desventaja era el tipo de parámetros que registra, que no todos eran ya necesarios, ¿no? Porque eran muy constantes. Entonces, pues en esta etapa que ya nada más quedamos con SIG Alternare y Alternare a su vez soportado por Río Arronte, ya no lo utilizamos, que fue uno de los, digamos, de los resultados de una de estas evaluaciones, ¿no? El determinar cuál era un método más que mantuviera la parte comunitaria de una manera pues más eh, económica y la validación que nosotros hacemos semestralmente para darle validez a esa parte. Pero entonces ya no estamos con Global Water Watch. Conan sigue, pero porque justo vi que tienen Sí. Yo no sabía hasta ahora que actualicé la presentación, pero Sí. Pues, no se puede sostener. No se sostenía. Listo. Bueno. Gracias. Bueno, de mi parte tengo una pregunta para Fernando. Nos contabas un poquito sobre las respuestas a la crisis hídrica justamente de estas comunidades y me gustaría saber si además de esas estrategias familiares que se han implementado, que se han buscado incentivar, han existido otro tipo de una especie, no sé, de exigencias, de movilizaciones para poder recibir algún apoyo o buscar dar alguna respuesta que tenga que ver con la política pública, quizás. Hola, Fernando. Ya no está. ¿Y Elizabeth ya no se conectó? Ya no. Bueno, pues ante... ante... ¿Ya no tienen más preguntas para Ana? Felipe, ¿nos escuchas? Sí, adelante. Sí, tienes algún. A ver, permítenos, tenemos una preguntita más para ti.
Felipe, ¿cómo estás? Yo te quería consultar si, o sea, hay un desafío aquí con respecto a la experiencia que ustedes tuvieron en el 2015, 14, más o menos, como a partir de las experiencias que ustedes tienen con con la habilitación de esa primera celda, ¿cuál es, o sea, cómo la academia se va a involucrar en en este nuevo desafío para el 2025 de diseñar estrategias de diseño del relleno sanitario y también cómo se involucran a esos actores que fueron dejados de lado en la primera evaluación? Ok, Esa sería mi consulta. sí. Mira, primero déjame decirte, yo participé en ese proyecto como consultor ambiental en la iniciativa privada con mi empresa. Ahora, años después, estoy en la academia. Entonces, la experiencia profesional en aquel tiempo, en ese programa de Guerrero Verde era un programa que tenía recurso destinado del Senado de la República. Un senador, decimos, bajo recurso y había forma de apoyar a estos rellenos intermunicipales, porque en ese tiempo se hicieron 17 y creo que fallaron 16, ¿sí? Por esta cuestión política. Y la vivíamos y la discutíamos y éramos varios ecólogos, forestales que estaban con las autoridades tratando de resolver porque teníamos el dinero y a mí me contrataron para ir a campo. Entonces, a final de cuentas, se le multó, se hizo otro, se resolvió. La política está resolviendo como ellos pueden y nosotros observando y vamos en este caso, pues anotando, redactando el proceso, ¿sí? Entonces, cuando en ese momento, pues las recomendaciones se dieron, se atendieron, se acabó el recurso y ya no había más que hacer. Pero ahora que vuelve a activarse esa celda, que ahora ya es el relleno que ya está listo para este año, bueno, pues ese posible impacto vuelve a surgir, vuelve a estar. Pero eso ya fue de alguna manera resuelto legalmente con los estudios ambientales. Estos últimos ya no me tocó participar, pero bueno, ya lo van a echar a andar y el impacto, el posible impacto sigue ahí. Ahora, por eso la recomendación para la evaluación de impacto ambiental, que bueno, en este caso le toca a la Secretaría de Medio Ambiente Estatal y Federal, pues es que vea más allá del límite político administrativo, sino que realmente se vaya a la unidad de la subcuenca y que el sistema ambiental, como normalmente nos solicitan que hagamos el análisis, sobrepasa pues estos límites. Y esa configuración, esa complejidad que les explicaba, pues la muestro con ustedes porque también ustedes van a opinar, van a poder ver esto en algunos otros lados. Aquí ya lo tenemos y ya la consulta no se dio. Si ahorita se da y los del municipio más afectados se oponen, pues van a parar ese relleno que se necesita para la capital. Y volvemos a caer en un vicio del cual no podemos seguir si no le entramos a proponer estas modificaciones. Y por eso ahora es desde la academia ir con el diputado local, ir con el senador, ir a los foros y estar dale y dale y dale hasta que podamos ser escuchados y de alguna manera demostrar que esto puede suceder y la forma en que se puede evitar. Y bueno, ese es hasta ahora la propuesta y el mecanismo que vemos más viable, porque si no está en la ley, la autoridad no va a hacer otra cosa que no esté plasmado en la ley. Gracias, Felipe, y gracias a nuestros asistentes. Elizabeth se acaba de conectar, entonces vamos a retomar y a finalizar la presentación con ella. Elizabeth, ¿nos escuchas, por favor? Y si puedes compartir tu presentación. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, 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 sí. Si gustas así con la cámara apagada, nos quedamos en la parte de la metodología. Listo, ya la podemos ver. Adelante.
Ok, bueno, en cuanto a la metodología, se está utilizando tres métodos: el método analítico, cartográfico y experimental. En cuanto al método analítico, pues se hizo revisión de literatura, también revisión de bases de datos. Entre las técnicas y herramientas, pues es el análisis estadístico, y pues las fuentes de información que se utilizaron son bases de datos oficiales como Conagua, INEGI, y algunas bases cartográficas también. El método cartográfico pues se utilizó principalmente para realizar la cartografía del área de estudio, y también se hizo este recorrido de campo. En cuanto al método experimental, se hicieron pruebas de laboratorio microbiológicas y fisicoquímicas siguiendo la norma 127 del 2021, y pues las fuentes de información eh, también son la población, los actores clave, y pues en cuanto a la experimental, pues son las muestras recolectadas en campo. Entre los aspectos teóricos de la gestión sostenible están dos perspectivas epistemológicas en cuál se basa esta investigación, que es el realismo, que utiliza las ciencias de la naturaleza, y el empirismo, que es el conocimiento experimental. En cuanto a las ciencias de la naturaleza, pues esta investigación se basa principalmente en lo que son el estudio del espacio físico, como es la hidrología, el suelo, el clima, la vegetación, y en cuanto al empirismo, pues son las experiencias de la población local, ¿no? Y esto pues nos lleva a diseñar propuestas. En cuanto a los campos de estudio del agua, la investigación se basa en la geografía ambiental, que analiza y critica las interacciones humanas, esta en relación con el medio ambiente, y la geografía crítica pues se basa principalmente en el análisis de las desigualdades sociales en, este, respecto al agua. Esta investigación tiene como base la teoría de la acción colectiva. Esta principalmente se basa en el enfoque que le da el hombre. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, se distorsionó un poquito, pero a ver, continúa y Ok. Pues tenemos como base en esta investigación la teoría de la acción colectiva, que esta teoría más que nada explica cómo se racionalizan los beneficios en cuanto a los recursos, y cómo es la población se comporta después de obtenerlos, pero principalmente se refiere a la toma de decisiones de acuerdo a los intereses de cada uno. Entre algunas de las nociones conceptuales de esta investigación, pues el concepto principal es la gestión, ¿no? Tenemos diferentes tipos de gestión: la gestión comunitaria, la gestión hídrica y la gestión sostenible, que son principalmente las actividades o decisiones y procesos mediante los cuales se planea, organiza y sobre todo se controla el uso del recurso hídrico en este caso. Y también tenemos como concepto lo que es la microcuenca, que es la unidad más pequeña que no supera los 100 kilómetros cuadrados, en la que se llevan a cabo actividades de manejo y sobre todo conservación de recursos naturales. Esta investigación también tiene como antecedentes algunos de los autores, que son Claudia Paun-Walsh, María Perechikova, y sobre todo esta investigación se basa en el autor Axel Dovzhenny, que tiene contribuciones destacadas sobre todo en la gestión de recursos hídricos y sobre todo en la conservación de recursos. En cuanto al marco legal y político de este tema de investigación, pues se hace un recorrido a nivel nacional, por así decirlo, donde tomamos como base lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos, donde pues cabe mencionar los diferentes
artículos que se basan en lo que es el derecho al agua, que es el artículo 4, el artículo 27, que garantiza el agua y sobre todo el manejo de manera sustentable de este recurso hídrico. También esta investigación tiene como base la Ley Federal de Aguas, que actualmente se le conoce como Ley de Aguas Nacionales. Y también a nivel estatal, pues tenemos lo que es la Ley 574 del Estado de Guerrero, que está diseñada más que nada para regular el uso y sobre todo protección de este recurso, y sobre todo es que toda persona tenga derecho, ¿no?, al acceso al agua. Pero también esta ley pues ya incluye a lo que es los municipios, ¿no?, que son los que administran y distribuyen el recurso. Esta investigación también está basada en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 de la Agenda 2030, que establece la meta de garantizar la disponibilidad de agua y sobre todo la gestión sostenible, así como el saneamiento para todos. A continuación voy a mostrar el área de estudio, los análisis de agua que se realizaron y algunas encuestas, una encuesta que se realizó también y los resultados. Esta es el área de estudio. En color verde es la microcuenca de Cacalotenango. Se encuentra al norte de nuestro estado de Guerrero, en el municipio de Taxco del Arcón. La microcuenca está a una altitud de 1594 metros sobre el nivel del mar, perdón. Tiene un perímetro de 26.9 kilómetros y un área de 24.5 kilómetros. Aquí muestro la hidrología del lugar, del área de estudio. La microcuenca se encuentra dentro de la subcuenca Cocula y dentro de la cuenca Río Balsas-Mezcala. Tiene un sistema de drenaje controlado en gran medida por la topografía. En cuanto al clima de la zona, pues el clima que predomina es el templado subhúmedo y semicálido subhúmedo. Tiene una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 24 grados. Se realizó trabajo de campo en el área de estudio. En cuanto a los análisis del agua, pues se realizaron estudios físicos de acuerdo a la norma 127. Se seleccionaron o se eligieron 2 puntos en esta microcuenca, que es la zona de la cascada, la parte alta, y el Río Grande, la parte baja de la microcuenca. Se hicieron 3 muestreos en el mes de septiembre y noviembre del 2024 y el mes de febrero de este año. Aquí muestro los puntos de muestreo, que son la cascada y el Río Grande. Y aquí están unas imágenes de cada uno de ellos. Como podemos ver, esta imagen es del mes de septiembre del 2024 y esta es del punto de muestreo del Río Grande, donde vemos pues cómo la población hace llegar el agua a sus viviendas. Y pues aquí están algunas imágenes del proceso de recolección de muestras de los meses de septiembre, noviembre y febrero. Y aquí muestro la tabla de resultados de análisis físico-químicos y microbiológicos de la microcuenca. Se hicieron 20 estudios o 20 parámetros entre ellos destaca pues el pH, los coliformes totales. De acuerdo con esta tabla, pues cabe mencionar que el agua es apta para consumo humano y pues sí, cabe mencionar que sí cumple, ¿no?, con la mayoría de los estándares de esta norma.
y pues también solamente vemos una variación en cuanto a los coliformes totales, que indican la influencia sobre todo de factores ambientales y actividades antropogénicas. Y pues como resultados a estos análisis, pues cabe mencionar que es importante, ¿no? Realizar un monitoreo constante para poder identificar las fuentes de contaminación y sobre todo garantizar el recurso hídrico a la localidad o las localidades de la cual se abastecen. Eh, de acuerdo a la población y muestra en cuanto a lo que es las encuestas, bueno, la población de la localidad de Cacalotenango es de 2.095 habitantes, de los cuales son 1.102 mujeres y 993 hombres. Solamente para esta investigación solamente tomamos una muestra de la población mayor a 18 años y de esta se tomó solamente el 11.45%. Es decir, que de esto se encuestaron a 83 mujeres y 67 hombres. La encuesta principalmente está basada en la percepción de la calidad del agua, también sobre todo si cuentan con agua entubada en su vivienda. Y pues aquí les muestro la encuesta que realicé en la microcuenca de Cacalotenango. Son 10 preguntas con opción múltiple. Y pues los resultados, pues estos resultados se analizaron o se ingresaron en lo que fue hojas de cálculo de Excel y pues se clasificaron de acuerdo a diferentes categorías, es decir, la percepción del agua, su calidad, su disponibilidad y sobre todo el acceso a ella. Y también sobre la concientización que tienen sobre el cuidado del agua. Y pues aquí muestro algunos de los gráficos de acuerdo a los resultados de esta encuesta. Cabe mencionar que son el 98% de la microcuenca de Cacalotenango cuenta con agua entubada y el 2% no. También cabe mencionar que el agua entubada, no hay agua entubada en la localidad, solamente las personas que tienen recursos económicos, pues tienen tubería y las demás personas es manguera. La hacen llegar mediante manguera y las conectan a las diferentes corrientes de la microcuenca. En cuanto a la frecuencia de la percepción del agua, la mayoría de las personas, el 57% dice que tiene todos los días agua. Sin embargo, hay una diferencia, ¿no? Muy grande, entre los que la obtienen diario y los que dicen que solamente la reciben menos de una vez a la semana. Pero cabe mencionar que también algunos de los factores que influyen en esta frecuencia de recepción del agua, pues son la dispersión de las viviendas en el área, la prioridad que se le da también, de acuerdo a los comités que le dan a la agricultura y sobre todo las decisiones del comité del agua. De acuerdo a los meses con menor disponibilidad de agua, son los meses de enero, febrero, marzo y abril. Entre las fuentes principales de agua están el agua entubada, que es más bien el agua con mangueras. Otros que lo obtienen mediante los ríos y también ojos de agua, manantiales y de la cascada. Y solamente 8 personas dice que el 8% dice que lo obtiene de pozos. En cuanto a los métodos de tratamiento del agua en la localidad de Cacalotenango, pues cabe mencionar que no, la mayoría de las personas no le da ningún tratamiento, la toma directa de así a como llega a su vivienda y solamente el 46% es la que lo hierve. Sin embargo, ellos mencionan que solamente la hierven por los niños que tienen en casa. En cuanto a la cantidad necesaria por hogar que ellos mencionan que requieren, pues dice que por persona ellos dicen que
necesitan entre 100 y 200 litros por día, y el 33% menciona que de 50 a 100 litros. Es muy poco el porcentaje que dice que necesita menos de 50 litros, porque pues la mayoría de las personas son las que viven una o dos personas por vivienda. En Por cuanto a favor, la... puedes ir cerrando. Ya terminamos tus 15 minutitos. ¿Te falta alguna Sí, otra? está bien. Y pues como conclusiones, pues el análisis teórico y normativo pues revela más que nada en esta investigación que falta mucha coordinación en cuanto a los diferentes niveles de gobierno, ya sea estatal, local o o sí, municipal, y pues de acuerdo al uso de herramientas como los sistemas de información, permitieron más que nada la delimitación de la microcuenca y sobre todo identificar el área prioritaria, pero también los diferentes mapas, que hay algunos que nos mostré como la geología, uso de suelo, eh, suelos, tienen mucho que ver, ¿no? En esta toma de decisiones, sobre todo, y son de gran importancia para una buena gestión hídrica y sobre todo que existan nuevas estrategias, ¿no? Para la gestión del agua y sobre todo para una mejor disponibilidad. También pues se necesita, ¿no? Sobre todo que la población participe y que haya más interés. Y pues algunas de referencias bibliográficas sobre la investigación. Y pues sería todo. Muchas gracias. Gracias. Para esta última presentación de los aquí presentes, ¿tienen alguna pregunta para Elizabeth? ¿Algún comentario previo a finalizar? ¿Ninguna? Bueno, pues muchas gracias. Esta fue nuestra cuarta y última ponencia. Agradecemos mucho la participación de los ponentes, nuestros tres ponentes que se conectaron de manera virtual, de igual manera a Ana aquí presente, y pues muchas gracias a ustedes por asistir el día de hoy. Consulten el programa y ojalá que asistan a las siguientes mesas. Muchas gracias y hasta luego. Adiós. Adiós, gracias.